Buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 5 del segundo grado grupo D de la Facultad de Medicina Humana. Vamos a hablar sobre la anatomía de los pulmones y el siguiente equipo está conformado por los doctores Macías Rojas Alejandra y les voy a hablar de los nervios de los pulmones y las pleuras. María Orozco Jorge Luis y les voy a hablar acerca de la tráquea, el árbol broncotraqueal. Martínez García Francisco Fabián y les voy a hablar sobre las fibras aferentes viscerales reflejas y las fibras aferentes nociceptivas. Martínez García Robles Mauricio y voy a hablar de los pulmones. Maza Escobar Sarita Isabel y hablaré sobre la vascularización de los pulmones y la pleura. Nieto López María Fernanda, yo les voy a hablar del drenaje linfático de los pulmones y la pleura. Pérez Martínez Valeria, yo les voy a hablar de los bordes y de lo que son las raíces de los pulmones. Ok, comenzamos con los pulmones. Siguiente, por favor. Los pulmones son el órgano vital de la respiración. Su principal función es oxigenar la sangre poniendo el aire inspirado en estrecha relación con la sangre venosa de los capilares pulmonares. Los pulmones sanos son órganos ligeros, blandos, esponjosos y elásticos, además de que tienen un color rosado. Cada pulmón está separado uno del otro por el mediastino, que es la cavidad que contiene al corazón, al pericardio y a los grandes vasos. Siguiente, por favor. Los pulmones tienen características que los definen. La primera característica es que tienen un vértice, que es el extremo superior romo, es decir, que no tiene una punta puntiaguda, válgase la redundancia, por encima de la primera costilla, es decir, que entra en la raíz del cuello y que está cubierta por la pleura cervical. Tienen una o dos fisuras que lo dividen en 2 o 3 lóbulos, dependiendo de si es el pulmón izquierdo o si es el pulmón derecho. El pulmón derecho cuenta con 3 lóbulos y 2 fisuras, y el pulmón izquierdo con una fisura y 2 lóbulos. Pero vamos a hablar de esto más adelante a más detalle. Cuenta con 3 caras, la costal, la mediastínica y la diafragmática, y 3 bordes, un borde anterior, un borde inferior y un borde posterior. Por último, tiene la base, que es la superficie inferior cóncava, que descansa sobre el diafragma. La siguiente, por favor. Ahora sí, vamos a hablar en más detalle del pulmón derecho. Este cuenta con 2 fisuras, que son, como se ve en la imagen, la fisura horizontal y la fisura oblicua derecha, que lo divide en 3 lóbulos: el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior. Este pulmón es más grande y pesado que el izquierdo, sin embargo, es más corto y ancho. Esto se debe a 2 cosas. La primera es que la cúpula del diafragma en el lado derecho se eleva más que en el izquierdo, además de que el corazón se proyecta hacia el pulmón izquierdo y no tanto hacia el pulmón derecho. El borde anterior del pulmón derecho es relativamente recto, como se puede ver en la imagen. Ahora bien, el pulmón izquierdo está dividido por una fisura, que es la fisura oblicua izquierda, y 2 lóbulos, que son el lóbulo superior y el lóbulo inferior izquierdo. El borde anterior del pulmón izquierdo tiene lo que es la incisura cardíaca. ¿Qué es la incisura cardíaca? Una hendidura en donde descansa el vértice del corazón. Además, esta incisura cardíaca crea una proyección en forma de lengua que se denomina como língula, que queda fuera de la incisura cardíaca. Siguiente, por favor. Como dijimos, los pulmones tienen caras. Ahora vamos a hablar de la cara costal. La cara costal es grande, lisa y convexa, y está relacionada con la pleura costal, que, como nos podemos dar una idea por su nombre, lo separa de las costillas, los cartílagos costales y los músculos intercostales íntimos. Siguiente, por favor.
Ahora, la cara mediastínica. La cara mediastínica es la que está en relación con el mediastino. Es una cara cóncava e incluye al ilio que recibe la raíz del pulmón. El ilio y la raíz del pulmón es lo que se ve en las dos imágenes de los pulmones en el centro. La cara mediastínica cuenta con ciertas impresiones características del pulmón derecho y del pulmón izquierdo. Por ejemplo, en el pulmón derecho contamos con la impresión del surco esofágico, también con la impresión cardíaca, que es un poco menos notoria que en el pulmón izquierdo. Tenemos la impresión de la vena cava superior y la impresión del arco de la vena áfigos. Ahora bien, en el pulmón izquierdo tenemos la impresión cardíaca, que como podemos ver es mucho más grande que en el pulmón izquierdo, porque como ya dijimos, el vértice del corazón descansa sobre la herradura cardiogénica del pulmón izquierdo. Tenemos también una impresión para el arco de la aorta y la impresión de la aorta descendente y el esófago. Eso es todo de mi parte. Bien, yo les voy a hablar de lo que es la cara diafragmática. Pues la cara diafragmática se supone que es la base del pulmón, como podemos notar acá. ¿Sí lo notamos? Bueno, la base del pulmón se supone que la cúpula derecha de lo que es el diafragma se encuentra más arriba, ya que alberga lo que es el hígado. Por lo tanto, la profundidad de la base del pulmón, específicamente el derecho, va a ser más profunda. Podemos observar en la imagen de la parte derecha que está lo que es el receso costodiafragmático. Este receso costodiafragmático está limitado por lo que es el borde inferior, que lo veremos en la siguiente diapositiva. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar de los bordes. Les explicaba que hay bordes en el inferior, también hay anterior y también hay posterior. El borde inferior, como podemos notar en la imagen izquierda y está señalándose, es el que delimita a la cara diafragmática. Este borde inferior va a separar lo que es la cara diafragmática con la cara costal y la cara mediastínica. Las va a separar. Ahora, en el caso del borde anterior, que podemos también observar ahí, este borde anterior va a separar anteriormente lo que es la cara mediastínica con la cara costal. Una característica muy importante de este borde es la incisura cardíaca que indenta específicamente en el borde izquierdo, en el pulmón izquierdo, perdón. Y en el caso del borde posterior es el que va a delimitar la cara tanto costal y mediastínica, pero de manera posterior. Siguiente, por favor. Bueno, en esta imagen podemos observar que dice que los pulmones se fijan al mediastino por medio de las raíces de los pulmones. Pero, ¿quién conforma estas raíces? Pues la conforman lo que son los bronquios, las arterias pulmonares, las venas pulmonares, los plexos nerviosos pulmonares y lo que son los vasos linfáticos. Una característica bastante importante que debemos de notar en estas raíces es de que, por ejemplo, en el caso de la arteria pulmonar de la raíz izquierda, como ven señalada ahí, se encuentra mucho más superior que en el caso de la derecha. La raíz izquierda es más superior que la derecha. En el caso del bronquio lobular superior, o también conocido como epiarterial, puede estar lo que es más superior, pero en la raíz derecha, el contrario. No hay que confundirlos. Arteria en el izquierdo y el bronquio lobular en el derecho. Ambos superiores. En el caso de las venas pulmonares, pues estas, tanto las venas pulmonares superiores e inferiores, son las que van a estar más anteriores e inferiores en cada uno de los cilios. Esa es igual, no cambia ninguna característica. Y lo que es el bronquio principal, pues podemos observarlos también ahí, el bronquio principal izquierdo y el bronquio principal derecho, que se van a encontrar en el centro, pero de manera posterior. Y a sus alrededores se van a encontrar lo que son los vasos bronquiales. Bueno, podemos observar que este hilio del pulmón está rodeado de lo que es la pleura visceral con la pleura parietal.
estos van a formar lo que es el manguito pleural, que podemos observarlo en lo que es el hilio del pulmón derecho. Ahí abajo nos dice manguito pleural. Es el que rodea a a estas raíces de los pulmones y tiene una característica importante que lo proyecta o que lo sigue, que es el ligamento pulmonar. Este ligamento pulmonar también va a ser como una continuación de lo que es el manguito pleural, pero podemos observar que está caída. ¿Por qué? Porque cuando se hace un corte de esta raíz, lo que pasa es de que el ligamento pulmonar cuelga de todo este hilio y por eso se ve como un ligamento pulmonar así colgando. Eso sería todo de mi parte. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar un poco acerca de lo que es la tráquea y el árbol bronquial. A manera de repaso, puesto que la tráquea es una estructura que ya hemos hablado anteriormente, vamos a decir que la tráquea es una estructura tubular que se encuentra en lo que viene siendo desde C6 hasta T6. O sea, va desde lo que viene siendo el cartílago cricoides hasta lo que viene siendo T6. Esto es un tanto contradictorio, puesto que algunos autores dicen que la tráquea termina antes, algunos manejan que termina en T5, otros en T6, incluso algunos llegan a decir que hasta T4. La principal función de la tráquea va a ser conectar lo que viene siendo la laringe con los bronquios, es decir, es la principal estructura de conexión en la vía aérea inferior. En cuanto a su altura, vamos a decir que esta tiene un largo de 9 a 15 centímetros y, como se puede observar acá, cuenta de 15 a 20 anillos semicompletos, es decir, estos anillos son completos. De hecho, les tengo una imagen, más adelante se las voy a mostrar. ¿Ok? Y la principal función de estos anillos con otra estructura, que es la fascia pretraquial, va a ser, esta es la fascia pretraquial, observen, va a ser mantener permeable la luz de la tráquea, es decir, que esta no llegue a colapsarse. Ok, una vez que la tráquea llega hasta lo que viene siendo la altura de T6, si nosotros estamos por dentro de la tráquea, podemos observar una estructura, esta que se observa acá. Esta estructura se llama carina. Esta carina marca el inicio de los bronquiolos superiores, los que se pueden observar acá. Ok, y es una estructura que generalmente se utiliza cuando se hace una otoscopía. Generalmente lo utilizan como referencia para observar cuándo es que empiezan los bronquiolos principales, ¿ok? Miren, aquí está como les había comentado. Observen cómo los anillos de la tráquea no son completos. Estos anillos tienen forma de C, así manejan algunas bibliografías. Y noten también cómo la tráquea se encuentra íntimamente relacionada con el esófago. Están meramente pegadas, ¿ok? Ok, vamos a hablar ahorita entonces acerca de los bronquiolos principales. Los bronquiolos principales vamos a tener uno derecho y uno izquierdo. Los bronquiolos principales también los conocemos como bronquiolos de primer orden. Son estos que pueden observar acá. ¿Ok? Como principal diferencia, en ambos bronquiolos vamos a tener la forma en la que se disponen. El bronquiolo principal derecho se encuentra más vertical, mientras que el bronquiolo principal izquierdo se encuentra un tanto más horizontal y oblicuo. De hecho, el bronquiolo principal derecho se encuentra tan vertical que algunos autores incluso llegan a decir que el bronquiolo principal derecho es una continuación directa de la tráquea. Eso es de suma importancia, puesto que generalmente cuando una persona por algún motivo llega a ingerir algo que logre ingresar a la tráquea, generalmente la estructura siempre tiende a irse al bronquiolo principal derecho, puesto que este bronquiolo tiene esta predisposición más vertical. El bronquiolo principal derecho también es más corto. La bibliografía nos dice que tiene de 2.5 a 3 centímetros de largo, mientras que el izquierdo es un tanto más largo, puesto que tiene de 4.5 a 5 centímetros de largo. ¿Okay? Otra diferencia muy importante entre los bronquiolos es la anchura de estos. El bronquiolo principal derecho es más ancho que el izquierdo. Esto se debe principalmente a que, como nosotros sabemos, el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, es decir, necesita una mayor disposición de oxígeno que el pulmón izquierdo, el cual solo tiene 2 lóbulos.
También Moore nos hace otra referencia, nos da otro dato importante, es acerca del bronquiolo principal izquierdo. Moore nos dice que el bronquiolo principal izquierdo se encuentra inferior a lo que viene siendo el arco de la aorta, pero se encuentra a su vez anterior a lo que viene siendo el esófago y a lo que viene siendo la aorta abdominal. ¿Ok? Vamos a hablar entonces ahorita acerca de los bronquiolos de segundo orden. Estos bronquiolos también los conocemos como bronquiolos lobulares. ¿Ok? Los bronquiolos lobulares reciben este nombre porque van a ser a los lóbulos del pulmón. Vamos a tener un bronquiolo lobular superior, un bronquiolo lobular medio y un bronquiolo lobular inferior. Esto en lo que viene siendo el pulmón derecho, porque el pulmón derecho recordemos que tiene 3 lóbulos. Mientras tanto, en el pulmón izquierdo vamos a tener solo 2 bronquiolos lobulares, un superior y un inferior. ¿Ok? Vamos a hablar ahorita acerca de los bronquiolos segmentarios o también conocidos como bronquiolos de tercer orden. Pero antes de hablar de estos bronquiolos es importante hacer hincapié a una segunda subdivisión que existe en los pulmones. Nosotros sabemos que los pulmones se dividen en lóbulos, ¿no? Sabemos que tenemos 3 lóbulos en el pulmón derecho y tenemos 2 lóbulos en el pulmón izquierdo. Pero a su vez dichos lóbulos se dividen en segmentos, ¿ok? Estos segmentos que se observan acá, ahorita no les voy a decir nombres, se los voy a decir cuando ya hable de los bronquiolos. Pero bueno, esta división que ocurre de los bronquiolos es por unos tabiques, ¿ok? Unos tabiques de tejido conectivo que hacen la separación, ¿ok? Esta separación es muy importante, ¿saben? Porque le da a los bronquiolos, a los segmentos, les da independencia. Es decir, cada segmento de cada lóbulo es independiente a los demás, es decir, no necesita del aporte de los otros segmentos. Y esto es de suma importancia, puesto que esto hace que los segmentos sean quirúrgicamente removibles, ¿ok? Que cuando uno de los segmentos se logre, por alguna patología, por alguna biopsia o por alguna X motivo, se extirpe de lo que viene siendo el pulmón, no perjudique a los otros segmentos. ¿Ok? Si se dan cuenta, dichos segmentos se dice que tienen forma piramidal, una forma pirámide, que su base viene orientada, perdón, su vértice viene orientada a lo que viene siendo la raíz del pulmón, mientras que su base se dice que está orientada a lo que viene siendo la pleura parietal. Generalmente vamos a tener de 18 a 20 segmentos. ¿A qué se debe esta diferencia? Esta diferencia se debe principalmente al pulmón izquierdo, puesto que algunos segmentos del pulmón izquierdo tienden a fusionarse, ¿ok? Y esto va a hacer que en algunos casos el pulmón izquierdo tenga 20 segmentos o en otros tenga simplemente 8. Ahora sí vamos a hablar de los bronquiolos segmentarios. Les recuerdo, ya hablamos de los bronquiolos primarios, los lobulares, y ahorita vamos a hablar de estos, los que se encuentran de distintos colores. Estos bronquiolos se llaman segmentarios porque, como ya habíamos dicho, van a los segmentos que se encuentran en los lóbulos pulmonares, ¿ok? Y de hecho, estos bronquiolos segmentarios son los que les dan el nombre a los segmentos del pulmón. De lo que viene siendo el bronquiolo lobular superior, vamos a tener 3 bronquiolos segmentarios. Estos van a ser el apical, porque recordemos que apical significa que va al vértice. Vamos a tener un bronquiolo segmentario posterior y uno anterior. De lo que viene siendo el bronquiolo lobular medio, vamos a tener 2 bronquiolos segmentarios, el lateral y el medial. Y de lo que viene siendo el bronquiolo lobular inferior, vamos a tener al bronquiolo segmentario basal medial, al basal posterior, al lateral basal, al anterior basal y al superior. Dense cuenta que los nombres basal denotan que estos bronquiolos tienen una disposición a irse a las bases de lo que viene siendo el pulmón. En cuanto a lo que viene siendo el pulmón derecho, vamos a tener que del bronquiolo superior, vamos a tener dos bronquiolos que van a ser el bronquiolo apico posterior, el bronquiolo anterior, el bronquiolo superior linguar y el inferior linguar. Es importante este bronquiolo apico posterior
en algunos casos lo vamos a encontrar fusionado, o sea, en este caso se encuentra fusionado, por eso se llama apico posterior, porque está fusionado el bronquiolo apical con el posterior, pero en otros casos lo vamos a encontrar separados, vamos a encontrar un bronquiolo segmentario que se va a denominar apical, porque va a ir al vértice, y uno que se va a llamar posterior, ¿ok? En cuanto a lo que viene siendo el bronquiolo lobular inferior, vamos a tener los siguientes bronquiolos segmentarios. Vamos a tener al bronquiolo segmentario anteromedial basal, al bronquiolo lateral basal y al posterior basal, y a este que se encuentra aquí atrás, que es el superior. Este anteromedial basal, al igual que el apico posterior, en algunas ocasiones nosotros lo vamos a encontrar simplemente como un bronquiolo segmentario anterior basal y otro medial basal, y en otros casos, como en este que se observa en la imagen, están fusionados. Esta es la razón por la cual en algunos segmentos se encuentran fusionados y por qué el bronquiolo lobular, perdón, el pulmón izquierdo algunas veces presenta de 18 o a 20 segmentos. Continuando, vamos a ver ahorita acerca de los bronquiolos, ¿ok? Ahorita estábamos hablando de los bronquios, ya hablamos de los bronquios primarios, los secundarios y los terciarios. Ok, si observan en esta imagen, miren, aquí se pueden observar todavía los bronquiolos segmentarios. Ocurre que cuando los bronquiolos segmentarios, aparte de estas raíces que dan, estos se siguen avanzando, y a la medida que van avanzando, esos bronquiolos se van haciendo más chiquitos, más chiquitos, más chiquitos. Miren cómo se van haciendo más pequeños, y como característica principal, estos cartílagos que ven, se van haciendo más pequeños, hasta que llegan a los bronquiolos. Algo que no les había comentado, bueno, se los comenté en tráquea, ya ven que la tráquea tiene a los anillos y tiene a la pleura prevertebral para evitar que esta colapse. En cambio, lo que viene siendo los bronquiolos superiores tienen a estos láminas, las láminas cartilaginosas, y también estas láminas cartilaginosas se encuentran también en los bronquiolos secundarios y en los segmentarios o los terciarios. Pero a medida que van avanzando, a medida que se van ramificando, estas láminas cartilaginosas se van haciendo más y más pequeñas, hasta que llegan a los bronquiolos. Los bronquiolos marcan una importante transición en lo que viene siendo estos cartílagos, porque todos los bronquiolos no tienen cartílagos, ¿ok? Ahora tal vez se pregunten, ¿cómo le hace un bronquiolo para evitar que colapse, para evitar que la luz se pierda? Lo que ocurre es que a medida que empiezan los bronquiolos, empiezan a salir estos músculo liso. Hay músculo liso en los bronquiolos primarios, en los de conducción y en los terminales, ¿ok? Y a medida que van avanzando, este músculo liso también va disminuyendo. Después de los bronquiolos primarios, los de conducción, van los respiratorios, van los terminales, perdón, y por último los respiratorios. Y es importante, puesto que estos bronquiolos respiratorios, los que se alcanzan a observar acá, marcan el inicio de la vía aérea, marcan el inicio de las zonas de intercambio gaseoso, ¿ok? A partir de los bronquiolos respiratorios, aquí se observa mejor en este corte, es donde empieza el intercambio gaseoso. Y si se dan cuenta, también las fibras musculares van disminuyendo. Después de los bronquiolos respiratorios van los conductos alveolares, los cuales tienen menos músculo liso, y luego van ya el saco alveolar y por último los alveolos. Lo que mantiene la permeabilidad tanto, principalmente en lo que viene siendo el saco alveolar y los alveolos, va a ser el factor surfactante, mientras que en las otras áreas de los bronquiolos van a ser el músculo liso, y en los bronquios van a ser esas láminas de cartílago. Eso sería todo de mi parte. Gracias por su atención. Bien, continuamos con la vascularización de los pulmones y la pleura. La siguiente, por favor. Bien, recordemos que las arterias van a estar pintadas de rojo en la mayoría de las bibliografías, y que estas
salen del corazón y llevan sangre oxigenada, y las venas son las que llevan sangre hacia el corazón y llevan sangre un poco desoxigenada. Bien, en este caso, en la vascularización del pulmón, vamos a tener una pequeña excepción, ya que las arterias van a ser desoxigenadas y las venas van a ser ricas en oxígeno. Bien, cada pulmón tiene una arteria pulmonar que lo irriga y 2 venas pulmonares que drenan la sangre procedente de él. Como arterias vamos a tener principalmente las arterias pulmonares derecha e izquierda, que se van a originar del tronco arterial. El tronco arterial va a salir principalmente del ventrículo derecho. Bien, entonces estas arterias van a llevar sangre poco desoxigenada hacia los pulmones y vamos a tener que van a seguir el trayecto, el mismo trayecto que el árbol traqueobronquial. Entonces, la siguiente, por favor. Entonces tenemos que vamos a tener que del tronco pulmonar saldrá la arteria pulmonar derecha e izquierda, y vemos que ya dentro del hilio del pulmón, estas se dividen en una arteria, en arterias lobulares. Como bien mencionaba nuestro compañero Robert, el pulmón derecho tendrá 3 lóbulos y el pulmón izquierdo tendrá 2 lóbulos. Por lo tanto, el pulmón derecho tendrá 3 arterias lobulares, se dividirá en 3 arterias lobulares, y el pulmón izquierdo se dividirá en 2 arterias lobulares. Posteriormente, estas arterias también se dividirán en segmentarias, en los segmentos que tienen cada pulmón, y hasta llegar a los capilares. Esa sería la irrigación arterial del pulmón. La siguiente, por favor. Bien, ahora hablando de las venas, decíamos que vamos a tener 2 venas principales, y estas van a ser las venas pulmonares derecha e izquierda. Estas van a iniciar en el capilar que se forma pues de la arteria pulmonar junto con la vena pulmonar, y van a empezar entonces a formarse desde las venas segmentarias, venas lobulares. Bien, en el caso del pulmón derecho tendremos 3 venas lobulares, una vena lobular superior, media e inferior. Y en el caso del pulmón izquierdo vamos a tener una vena lobular superior y una vena lobular inferior. Bien, al llegar al corazón, solo tenemos una vena lobular superior y una vena lobular inferior. ¿Qué pasa con la vena lobular media que estaba en el pulmón derecho? La vena lobular media se va a unir a la vena pulmonar superior del pulmón derecho, y esta va a llegar hacia el corazón, ya en la vena pues pulmonar. Entonces, de cada pulmón solo tendremos una vena pulmonar superior y una vena pulmonar inferior. En total tendremos 4 venas pulmonares que llegan directamente al corazón. Estas venas, como decíamos anteriormente, van a estar ricas en oxígeno. La siguiente, por favor. Bien, ahora aparte vamos a tener 2 tipos de irrigación en el pulmón. Vamos a tener una que es la hematosis, que pues ya comentamos, y otra irrigación nutricia, que va a estar dada por las arterias bronquiales. Bien, las arterias principalmente que se encargan de esto van a ser la arteria bronquial derecha y la arteria bronquial izquierda. Estas se van a originar del tronco de la aorta, bueno, en la aorta torácica, perdón, y vamos a tener que la arteria bronquial izquierda se va a originar de la aorta torácica, y también la arteria bronquial derecha, aunque en su mayoría la arteria bronquial derecha suele originarse de las intercostales posteriores superiores, que pues vemos en esta imagen. Vemos a la arteria, a la aorta torácica, que está pues hacia un lado, y vemos cómo la arteria bronquial izquierda se origina de ella. Pero la arteria bronquial derecha puede originarse tanto de la aorta como de la tercera arteria intercostal posterior derecha. De hecho, es más común que se origine de la tercera arteria intercostal posterior derecha. Y pues estas van a irrigar los bronquios y a la raíz del pulmón. La siguiente, por favor.
Bien, ahora, así como la irrigación nutricia, también tenemos un drenaje que va a ser exterior a los pulmones, bueno, de la raíz pulmonar. Y para ello hablaré un poco del sistema ácigos, pues son un aporte fundamental para el drenaje venoso de la raíz del pulmón. El sistema ácigos es un sistema venoso que se encuentra en el tórax y pues que vemos que va a estar conformado por la vena ácigos, que va a estar del lado derecho, y la vena hemiácigos accesoria y vena hemiácigos del lado izquierdo. Estas tres venas conforman el sistema ácigos y van a conectar lo que es la vena cava inferior con la vena cava superior. La vena ácigos va a recibir el drenaje venoso de las arterias intercostales posteriores de la 2 a la 11ª. Y si nos damos cuenta, en el lado izquierdo tenemos que la vena hemiácigos accesoria principalmente, bueno, en su mayoría va a recibir la irrigación de la 2ª a la 5ª arteria intercostal posterior. La vena hemiácigos va a recibir de la 8 a la 9, a la 8 a la 11, perdón. Bien, ahora, también aquí es donde van a drenar las venas bronquiales que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, si nos damos cuenta, aquí está solo una parte del sistema ácigos y pues tenemos que la vena bronquial derecha va a drenar en lo que es la vena ácigos de este lado, en el lado derecho. Esta vena ácigos drenará finalmente en la vena cava superior y la vena bronquial izquierda drenará en lo que es la vena hemiácigos accesoria, que sería aquí superiormente. Vemos que las venas bronquiales izquierdas van a drenar mayormente en la vena hemiácigos accesoria, aunque también puede drenar en la intercostal superior izquierda, que vemos de este lado, más superiormente. Esta vena intercostal superior izquierda va a ser una excepción, ya que no drenará en la vena cava superior, sino en la vena brachiocefálica izquierda. Entonces, tenemos que la vena bronquial izquierda drenará en la hemiácigos accesoria, o también puede drenar en la intercostal superior izquierda, que posteriormente drenaría en la vena brachiocefálica izquierda, para finalmente llegar a la vena cava superior. En el caso de la vena bronquial derecha, tenemos que esta pues solamente drenará en la vena ácigos, que posteriormente drenará en la vena cava superior para así llegar al corazón. Estas venas bronquiales llevan irrigación de lo que son mayormente del hilio del pulmón y pues una parte de la pleura parietal. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Ok, ahora vamos a hablar sobre el drenaje linfático de los pulmones y de las pleuras. Siguiente, por favor. Ok, comenzamos el recorrido con el plexo linfático superficial, también conocido como subpleural, que este se sitúa profundo a la pleura visceral y drena el parenquima pulmonar y la pleura visceral. Estos se continúan con los nódulos linfáticos broncopulmonares, que se localizan en la región del hilio pulmonar. Ahora, el plexo linfático broncopulmonar profundo se encuentra en la submucosa de los bronquios y en el tejido conectivo peribronquial. Este, por lo general, drena las estructuras que forman la raíz del pulmón. Y los vasos linfáticos de este plexo drenan en los nódulos linfáticos pulmonares intrínsecos. A partir de aquí pasan a los nódulos linfáticos broncopulmonares. Entonces, en este punto es donde la linfa procedente del plexo linfático profundo y superficial drenan o concuerdan en los nódulos linfáticos traqueobronquiales superiores e inferiores. Estos toman como punto de referencia la bifurcación traqueal. Los superiores se encuentran superior a la bifurcación traqueal y los inferiores se localizan inferior a ella. Realmente aquí en el pulmón derecho se sigue con la vía linfática de ese mismo lado. Y en cambio, en el pulmón izquierdo es diferente. La porción superior del lóbulo del pulmón izquierdo drena correspondientemente en los nódulos linfáticos izquierdos, pero la porción más inferior del lóbulo
se drena en la vía linfática derecha y a partir de aquí la continúa. La linfa de estos nódulos linfáticos traqueobronquiales pasan a los troncos linfáticos broncomediastínicos derecho e izquierdo. Estos son los principales que drenan las vísceras torácicas. Y normalmente todos estos troncos terminan en los ángulos venosos que podemos ver ahí en los círculos amarillos que están, pues se conforman por la unión de la vena yugular interna y por la vena subclavia. Entonces, aquí drenan por lo general, pero también existen excepciones. El tronco broncomediastínico derecho puede fusionarse primero con otros troncos linfáticos y forman así el pequeño conducto linfático derecho que vemos ahí justo que va entrando en el ángulo venoso del lado derecho. Y por el lado izquierdo, el tronco broncomediastínico izquierdo puede terminar en el conducto torácico, como vemos adentro del círculo amarillo del lado izquierdo. Siguiente, por favor. Ok, ahora, conforme a la pleura parietal, su linfa drena en los nódulos linfáticos de la pared torácica, es decir, los intercostales, paraesternales, mediastínicos y frénicos. Los intercostales no se observan en la imagen porque se encuentran profundos a los músculos intercostales. Y un poco de estos vasos linfáticos de la pleura parietal cervical drenan en los nódulos linfáticos axilares. ¿Cuál es la importancia de los nódulos linfáticos respecto a la clínica? Que cuando encontramos adenopatías en ellos pueden significar alguna patología propia de las regiones donde están. Por ejemplo, el complejo de Ranke o el complejo de Ghon, estos pueden estar hipertróficos, los podemos ver en alguna radiografía de tórax y significan que los ganglios fueron calcificados y dan a sospechar una tuberculosis primaria. Eso es todo de mi parte. Gracias. Continuando con el tema, vamos a hablar sobre los nervios de los pulmones y las pleuras. Estos nervios derivan del plexo pulmonar que están localizados anterior y posteriormente a las raíces de los pulmones, que contienen fibras parasimpáticas, simpáticas y aferentes viscerales. Vamos a comenzar con las fibras parasimpáticas del plexo pulmonar. Estas son fibras presinápticas del nervio vago. Estas fibras son motoras para el músculo liso del árbol bronquial, por lo que son broncoconstrictoras. También son inhibidoras para los vasos pulmonares, por lo que se dice que son vasodilatadoras, y secretoras para las glándulas del árbol bronquial, que son secretomotoras. La siguiente, por favor. Bueno, aquí en la imagen podemos ver la línea que va de color azul, cómo sale de la parte de arriba y ahí se encuentran sus cuerpos llegando hasta lo que es la tráquea, siguiendo su recorrido, llegando a la tráquea, y hacia los pulmones. También hacemos un adelanto, tenemos las fibras simpáticas, que son las que están de color rojo. No olviden este recorrido porque sus cuerpos celulares se encuentran en los ganglios simpáticos paravertebrales. La siguiente, por favor. Bueno, hablando de las fibras simpáticas, estas son fibras posinápticas. Como ya mencioné antes, sus cuerpos celulares están en los ganglios simpáticos paravertebrales de los troncos simpáticos. Estas fibras son inhibidoras para el músculo bronquial, por lo que son broncodilatadoras. Son motoras para los vasos sanguíneos, son vasoconstrictoras y son inhibidoras para las glándulas alveolares, donde se encuentran las células epiteliales secretoras de los alvéolos tipo 2. Ahí pueden ver que en el recuadro color rojo encerré los ganglios que muestran donde están los cuerpos de estas neuronas sinápticas. La siguiente, por favor. Por último, tenemos las fibras aferentes viscerales que son reflejas como nociceptivas. Bueno, las reflejas son las que conducen sensibilidad subconsciente asociadas con reflejos. Aquí tenemos una imagen que está asociada al reflejo de la tos. Y también tenemos las nociceptivas, que son las que conducen impulsos dolorosos generados en respuesta a estímulos nocivos, como irritantes químicos. Pero estas dos se verán a continuación presentados por mi compañero. Eso es todo de mi parte.
Bueno, continuando con lo que venía mencionando mi compañera, yo les voy a explicar sobre las fibras aferentes viscerales reflejas. La siguiente, por favor. Bueno, estas fibras, junto con los cuerpos celulares que van a ser del ganglio del nervio vago, que es el par craneal número 10, van a acompañar a las fibras parasimpáticas. Estas fibras van a transportar impulsos centralmente desde las terminaciones nerviosas asociadas con lo que vemos en los conceptos de la derecha, que va a ser con la mucosa bronquial. Esta probablemente va a estar en relación con la sensibilidad táctil del reflejo tusígeno. Bueno, para entender un poco más, el reflejo tusígeno es un mecanismo reflejo complejo que permite mantener la función de intercambio de gases de los pulmones, evitando la aspiración de cuerpos extraños o bien liberando la vía aérea de secreciones o partículas mediante la expiración violenta. También van a llevar las fibras de los músculos bronquiales, que posiblemente están implicados en la percepción del estiramiento, en conjunto también con el tejido conectivo interalveolar, que tiene asociación con lo que son los reflejos de Hering-Breuer. Estos reflejos son la respuesta de los receptores de estiramiento de lenta adaptación a los cambios en el volumen pulmonar. Cuando se activan estos reflejos de Hering y Breuer por inflamación pulmonar sostenida, se produce una inhibición en el comienzo de la siguiente respiración. ¿A qué me quiero referir con esto? Que estos van a limitar a que el pulmón sufra una hiperinsuflación. También vamos a tener que las arterias van a funcionar como vasoreceptores. Los vasoreceptores son terminaciones nerviosas sensibles a la distensión que detectan los cambios bruscos de la presión arterial, es decir, son receptores de presión. Y por último, las venas pulmonares. Estas venas pulmonares van a funcionar como quimiorreceptores. Estos quimiorreceptores son un receptor sensorial que traduce una señal química en un potencial de acción. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ya que terminamos las fibras aferentes viscerales reflejas, vamos con las fibras aferentes nociceptivas del dolor. Estas van a estar, lo que son las fibras aferentes nociceptivas de lo que es la pleura visceral y los bronquios, van a ser acompañados a las fibras simpáticas a través de lo que es el tronco simpático. El tronco simpático en la imagen de la derecha está representado con el número 3. Y desde este tronco simpático van a llegar hasta los ganglios sensitivos de los nervios espinales torácicos superiores, que está representado con el número 2. Ok, esto es nada más de la pleura visceral y los bronquios. Las fibras nociceptivas de lo que van a ser la tráquea van a ser conducidas por fibras parasimpáticas y estas van a llegar a lo que va a ser el ganglio sensitivo del nervio vago, el par craneal número 10. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para concluir esta exposición les voy a hablar sobre los nervios de la pleura. La inervación de la pleura está dada principalmente por dos nervios. Va a ser los nervios intercostales y los nervios frénicos. Lo que va a ser la pleura costal, que la vamos a tener, permítame se lo señalo. Ahí es donde está señalando mi compañero. Ahorita se los iba a señalar. Lo que va a ser la pleura costal y la porción periférica de la pleura diafragmática van a estar inervados por lo que son los nervios intercostales. Y lo que van a hacer, y lo que va a ser la porción de la pleura diafragmática y la porción central de la pleura diafragmática, perdón, y la pleura mediastínica van a estar inervados por los nervios frénicos. Para que los ubiquemos un poquito mejor, los nervios frénicos en la imagen de la derecha van a estar representados con el número 3. Y la siguiente diapositiva, por favor. Y los nervios intercostales, como su nombre lo indica, van a estar entre las costillas. Por ejemplo, ahí están representados con el número 1. Y pues la siguiente diapositiva, por favor.
Sería todo de nuestra parte. Espero esta información les sea de gran utilidad y les agradecemos su atención.